A mí me encantaría ver a Fidalgo con la camiseta nacional. Se denosta mucho al jugador mexicano, se le descalifica mucho. Ataca el equipo mexicano en sector de la ofensiva. Van los dos volantes al ataque. Manuel Negrete surca por el lado izquierdo como limpia parabrisas, cambia para la derecha Tomás Boy, que llega, perfila para Hugo Sánchez dentro del área, mete tiro. ¿Qué tal, amigos? Un placer saludarles. Aquí estamos en el estudio de iHeartRadio, Asir Deportes, para platicar y tener un podcast para nuestro sitio de Espacio 2026. Un año muy especial porque es la fiesta futbolera, que además ya sabemos será en Canadá, Estados Unidos y México. Podrán criticar y decir lo que quieran, pero a final de cuentas México tendrá algunos partidos, entre ellos desde luego los de la selección nacional. Y hoy estoy muy contento, estamos de manteles largos porque es una entrevista que yo quería para este podcast desde hace tiempo y por fin hoy se da la oportunidad. Pues tuvo que checar su agenda, ¿verdad? Para saber lo ocupado que estaba, pero hoy sí tengo el placer de saludar aquí y le voy a dar la mano a mi querido, a mi amigo, a mi compañero, Augusto Estanislao Gerardo Peña Kegel. Hombre, el nombre completo. Claro, ¿cómo estás, mi querido Gerardo? Bien, muy bien, encantado de estar contigo, Alex. Tú también eres mi amigo. Gracias. Tenemos una muy buena relación desde hace muchos años en que tuvimos la oportunidad de compartir los micrófonos en las narraciones de los partidos de Toluca y de Cruz Azul. En Nasir, allá por 2004, 2005, 2006, ¿te acuerdas? Efectivamente, de hecho prácticamente, no por la diferencia de edades, pero prácticamente mi maestro, ¿no? Mi sensei, ¿cómo no recordarlo? Estás hecho un chaval en compañía, en comparación mía. Estoy emocionado, sí, porque estás aquí, mi querido Gerardo, Bien. Porque seguramente muchos de ustedes, la gran mayoría, lo recuerdan. Para quienes no, porque están mucho más chavos, les voy a decir quién es Gerardo Peña Kegel. Gerardo durante mucho tiempo fue cronista, analista, comentarista, se mantiene como comentarista de Televisa. Le toca vivir la época dorada de la América en los años 80. Correcto. Que además, bueno, como narrador, engrandeció la historia de las Águilas del la América y a la par, desde luego, los partidos de la selección nacional. En especial, yo lo recuerdo muy bien, pero ya no lo platicará, el Mundial, estamos hablando de España 82 y de México 86. Y desde luego, bueno, yo me levantaba todos los domingos muy temprano, Gerardo, para escuchar tus narraciones junto a Juan Dosal del Real Madrid con Hugo Sánchez. Fíjate que eran unos domingos muy padres, la de la década de los 80, porque teníamos la oportunidad de combinar a Hugo Sánchez. En aquella época todavía no teníamos, bueno, ahora ya lo quitaron también, el horario de verano, pero en aquella época no teníamos el horario de verano todavía en México. Y en España los partidos del Real Madrid eran de 10 a 12, tanto en el Santiago Bernabéu como los de visita, y se transmitían todos, los de local y los de visita. Por ahí en ocasiones no había las facilidades técnicas, porque en España no se transmitían los partidos por televisión, para colocar una unidad de control remoto en ciertas regiones. ¿Qué te puedo decir? En una pequeña plaza, por decir un ejemplo, Murcia, y fallaba algún domingo, se avisaba con anticipación que por carencia de facilidades técnicas no iba a ser transmitido el partido, pero en general se transmitían, hombre, te puedo decir que un 95% los partidos del Real Madrid de 10 a 12 de la mañana, y de ahí jugaba el América cada 15 días como local. Estaba también, desde luego, el Atlante, todavía jugando en la capital de la República Mexicana. Era propiedad del Instituto Mexicano del Seguro Social. Posteriormente mutó al Departamento del Distrito Federal y luego siguió su transformación francamente decadente, con todo respeto para los atlantistas, desde luego. Y estaba el Necaxa,
en la temporada todavía 81-82, ya para la 82-83 fue el Atlético Español. No, bueno, pero ya llovió, Gerardo, ya llovió. Hoy con llovió. tanta tecnología en un minuto, en menos, en instantes puedes saber lo que está ocurriendo del otro lado del mundo. Así Correcto. que ya lo platicaremos, pero en realidad quiero, además de que nos platiques tus vivencias, anécdotas, qué opinas de la selección nacional, porque nos vas a platicar precisamente del México 86, porque te tocó narrar el gol de Manuel Negrete, Sí. excelente, de tijera, muy bonito en la cancha del Estadio Azteca en aquel partido contra Bulgaria. Más allá de narrar para televisión esas finales del 82 y la del 86, Gerardo. Pero bueno, en este podcast venimos a hablar de la selección nacional. Correcto. Así de entrada, ¿qué te parece y cómo la vislumbras para la fiesta futbolera? Yo creo que tenemos que ser muy responsables en los juicios de valor con nuestra selección nacional. Ser responsables quiere decir que hay que tener respeto con nuestros jugadores y con los rivales. Yo veo que hoy los juicios de valor se realizan con mucha ligereza. Se denosta mucho al jugador mexicano, se le descalifica mucho. Igualmente a nuestros rivales. Cuando salió el grupo en el sorteo, que tuvimos la oportunidad de comentar aquí Claro. en Asir en un programa especial, se dijo Sudáfrica, Sudáfrica, Corea del Sur, Corea del Sur, un europeo, un europeo. Y hicimos las cuentas alegres. Y sabes que no se vale, Alex, porque yo recuerdo, y me voy a remontar a un pasado mucho más lejano, cuando estábamos en 1978, y no quiero entrar en profundidades políticas, en esos años empezábamos a administrar la abundancia en terrenos políticos. Bueno, como estábamos administrando la abundancia, dijimos, en el grupo que nos tocó en Argentina 78, nos tocó Alemania, campeón del mundo en 1974. Polonia, tercer lugar en Alemania 1974. Túnez, campeón de África el año de 1978. No, hombre, le ganamos a Túnez, empatamos con Alemania y nos sonamos a Polonia. 5 puntos, porque el tipo de cambio por victoria Claro, era de 2 puntos. 5 puntos y calificamos hasta en primero del sector. No, la cruda realidad nos puso en nuestro sitio. 0 puntos, goleada con Alemania. Túnez nos metió 3-1 en el primer partido y Polonia nos goleó 3-1 y regresamos con 3 derrotas a cuestas. Así es que seamos respetuosos de rival por principio de cuentas. Y como dicen los toreros, Ajá. Alex, para ver al torero, primero hay que ver al toro, hay que ver primero al rival. Analicemos bien, desglosemos bien a los rivales para poder tener un juicio de valor sobre nuestra selección. De acuerdo, Gerardo, de acuerdo. Pero a ver, le diste muchas vueltas al Sí, asunto. de A ver, acuerdo. ¿cómo le va a ir a México? A ver, sí, con todo respeto a Sudáfrica, pero juegas de local, juegas en el Estadio Azteca, Sí, con eso es 80,000 una ventaja. aficionados a tu Eso favor. es y una ventaja. Quizá, no quiero ser así, pero hasta con tendencia del árbitro. Gerardo, sabemos que a la FIFA no le conviene que los anfitriones salgan eliminados a primera de cuentas. Todo es un negocio, es un deporte, pero también es un negocio. Sí, ¿no? Y después contra Corea, que ahí sí me preocupa, en Guadalajara. Sí. Y el tercer rival por definir. Sí. Pero a ver, sé concreto, ¿cómo le ver a México? No te estoy pidiendo si quieres dar los resultados uno por uno, no tengo bronca. ¿Cómo le ver a México en general? Yo creo que vamos a hacer un buen papel. No sé si nos alcance. En esta ocasión sería el 6º partido para calificar. En esta ocasión el objetivo para superar un nivel histórico será el 6º partido. Ya el 6º partido ya no sería en México. Eso es muy importante aclararlo. Ya sería en territorio norteamericano. Se juega de local, allá también. Se juega de local, correcto, en Estados Unidos, de cierta manera, depende del rival, pero hay una mayoría México-norteamericana muy, muy importante. Yo tengo confianza en que el equipo mexicano pueda desarrollar un mejor fútbol. Ahora bien, no tengo grandes expectativas de hacer un papel histórico. ¿Qué sería un papel histórico? Colocarnos entre los 4 primeros. Creo que todavía el fútbol mexicano no ha dado aún ese salto de calidad.
Creo que el objetivo del equipo de Javier Aguirre sería colocarse por primera ocasión entre los 8 primeros lugares de una Copa del Mundo. Y esto ya lo logramos en México 70 y ya lo logramos en aquella ocasión hace ya muchos años, ¿no? Cuando llegamos a cuartos de final. Ahora bien, mucho se ha hablado, sí, de quiénes van a integrar la lista final. Tú, en tu mente, en tu cabeza, ya tienes un 11 titular, al menos no sé, pensando para el partido inaugural, porque mira, ahí te va de entrada nada más. Sí. Yo veo solamente 4 jugadores importantes, inamovibles en este equipo de Javier Aguirre, que es como la columna vertebral. Sí. Pero aún así no creo que le alcance, porque esta selección, Gerardo, no tiene carácter, no tiene esa personalidad, no tiene liderazgo como algunas otras. Ya olvídate si hablamos de aquella selección con Campos, con Alberto García Aspe, con el Capi Ramírez No, Perales, claro, con todas Claudio son Suárez. distintas. Pero este en especial, Gerardo, la verdad, Sí. digo, no sé si estés de acuerdo y tú dime, no tiene carácter, no tiene personalidad. Carácter no yo sí tiene le veo. liderazgo. Pues yo no mucho, yo no mucho, la verdad. Bueno, lo que pasa es que los últimos partidos contra Panamá y francamente contra Bolivia dejaron que desear. Mira, a mí me preocupó mucho el partido con Bolivia, ciertamente, porque el equipo, independientemente de que tiene jugadores técnicamente bien dotados, yo no diría que no tienen personalidad. Yo digo que no tienen generación de juego. Mira, por ejemplo, me preocupó mucho que el equipo mexicano en los 90 minutos de un partido frente a Bolivia, aún jugándose en Santa Cruz de la Sierra, que no es La Paz, Santa Cruz de la Sierra es a nivel del mar, haya sido incapaz de generar jugadas de gol y solo 2 disparos al marco rival. Cierto, uno fue de Berterame, pero fue un tiro libre directo de Kevin Castañeda que rechazó el guardameta boliviano y que hizo un par de rebotes y ahí entró Berterame como elemento de relevo y le empujó. Punto. Pero sí me preocupó ver a un Carlos Rodríguez, Charlie Rodríguez, del equipo de Cruz Azul, que es uno con Cruz Azul, disparando de media distancia, echándose el equipo al hombro con Cruz Azul, y otro un poquito apagado, pidiéndole ciertos balones, ciertas facilidades a sus compañeros, ¿no? Sí me parece que en esa parte estamos quedando de ver. A ver, y recuerda que además esa gira, mini gira de 2 partidos, se jugó con jugadores de la Liga MX, ¿no? Es Porque correcto. no era una fecha FIFA. Correcto. Pero más allá, sí, de acuerdo, no se genera juego desde mi punto de vista porque no hay ese talento. O sea, como No, había en otras selecciones, y no hay talento como para competirle a otros equipos, Sí. ¿no? Como para pensar en un papel histórico. Sí. De esta selección, yo te decía, solamente veo 4 jugadores. A ver si te late. La central no hay más. Johan Vázquez, que está en Sí. Génova. César Montes. El Cachorro Montes, que está en Rusia. Que en el medio campo está el Machín, Edson Álvarez, en el Sí. Fenerbahce, y adelante Raúl Jiménez. Dime quién más. O sea, yo Esos sé, 4 están fijos. claro, pero de ahí en fuera, Gerardo, me vas a decir que el Chaquito y este y el otro. Yo veo a Eric Lira muy firme. Creo que puede ser un líder en el sector de la defensa, que te puede jugar como volante de contención, como tercer central, adelante incluso de César Montes y de Johan Vázquez. Yo veo también la plaza de lateral izquierda a Jesús Gallardo, muy firme, yo creo que es casi inamovible, y sí veo un hueco importante en la defensa lateral derecha. En la portería yo no veo porteros de la estatura que tuvimos antaño, ciertamente, de un Pablo Larios, de un Jorge Campos, de un Osvaldo Sánchez, por decir unos nombres, ¿no? Veo, según los últimos partidos, al Tala Rajén como elemento más confiable hasta el momento. Y siento que tiene la ventaja que, de acuerdo a las características del fútbol moderno, juega mucho mejor con los pies, que es una Malagón, sí. característica muy importante. Malagón tuvo una baja muy importante en todo 2025. No alcanzó los niveles de 2024. Ojalá lo recupere, pero tiene un déficit importante en el manejo de sus extremidades inferiores. Ya nada más por ahí que no nos vaya a sorprender el Vasco Aguirre como lo hizo en Sudáfrica, ¿no? Con el Conejo Pérez. No. Como tercer portero está Memo Ochoa. O con el Bofo también nos sorprendió el Vasco. Claro. Bueno, es que ¿sabes qué? Esas son las cosas que tienen los técnicos, pero los técnicos no comen fuego, o sea, no creas que se suicidan. Ellos están
convencidos de sus ideas. Están casados, que no necesariamente quiere decir que sea lo mejor. Ellos se casan con una idea y para ellos es lo mejor. Yo no voy a decir que el Vasco Javier Aguirre es un terco. No lo voy a decir. Voy a decir que es dogmático. Okay. Es pragmático y es muy buen técnico y es un hombre. Mira, yo me gusta escuchar ciertos comentarios y leer ciertas críticas. No, es que es solo un motivador, es un técnico emocional. No. Es un gran estratega, probablemente el mejor estratega que ha dado el fútbol mexicano y creo que la selección está en las mejores manos. Yo le doy mi voto de confianza al Vasco Javier Aguirre. Oye, en su momento, ahorita que decías, cada quien se casa con una idea, ¿fue Miguel Mejía Barón para el Mundial del 94? Sí. ¿El que llevó al cadáver Valdés? Correcto, al primer partido contra Noruega. O sea, es correcto. Ya dices de repente, bueno, ¿no? O sea, ahí está. Sucede? Hablemos de los naturalizados. Sí. Berterame. Sí. Quiñones. Sí. Aportan. Fidalgo. Hombre, Fidalgo tiene que pasar a la historia en el fútbol mexicano como un elemento muy trascendente en el tricampeonato del América. Yo no entiendo el tricampeonato del América sin Álvaro Fidalgo. Álvaro Fidalgo le identificó al América, le propuso al América 3 factores muy importantes: compromiso, vocación, identidad, talento, creatividad, responsabilidad. Es decir, se casó con esa camiseta de una manera plausible. Y quienes están en contra de que un naturalizado como Álvaro Fidalgo milite en la selección mexicana, yo creo que están en un error. Yo creo que sería un gran aporte de un jugador cuyo arquetipo no tenemos en nuestro fútbol. Tendría mucho que aportar. En eso estoy de acuerdo contigo y podría ser de lo que platicábamos hace rato. Quizá pueda ser el que genere, ¿no? Ahí en el medio campo y aporte hacia el frente. Es que es un volante mixto. Mira, hoy leía una columna de Lalo Bricio en el Esto, en donde decía que los pases de Álvaro Fidalgo eran siempre de 10 metros. Sí, así eran los pases de Toni Kroos, porque los pases de Toni Kroos, y no estoy comparando a Fidalgo con Toni Kroos, Toni Kroos son 6 Champions nada más. Pero bueno, yo creo que de ahí tomó el molde Álvaro Fidalgo para su tipo de juego. Eran pases de 10 metros, pero siempre de primera intención. Eso se llama circular rápido la pelota. Y no todos los pases de Fidalgo eran de 10 metros. Los trazos eran en vertical, en horizontal, laterales y rezagados. Tienen línea de trayectoria totalmente disímbolas. Es un jugador técnicamente muy completo y que cuando recibe la pelota, mucho antes de recibir la pelota, ya tiene ideada la siguiente jugada. Es un jugador con una rapidez mental increíble. A mí me encantaría ver a Fidalgo con la camiseta nacional. A los tres naturalizados me refiero, o sea, que vayan a la selección. ¿O tú dejarías fuera a Berterame? Yo le voy a Raúl Jiménez sobre Berterame. Ah, no, claro, no. Jiménez tiene que ser el titular. Eso me queda claro, a pesar de que Quiñones hace goles allá en Arabia. Por cierto, Raúl Jiménez es el mejor centro delantero surgido de las fuerzas básicas del América en toda su historia, pero lejos. Punto final. Muy bien, Gerardo. Así que bueno, pues esperemos que sí sea la selección nacional un anfitrión importante en esta justa futbolera y que ojalá nos haga cambiar de opinión a muchos, porque yo sí veo el panorama muy complicado. Te veo muy pesimista. No, Gerardo, pero es que tampoco pesimista. No es como cuando tú trabajabas en televisión. Ya no podemos engañar a la gente, Gerardo. Oye, ya nosotros no engañábamos no la a la gente. En el 86, pues por Dios. En el 86 la gente terminó muy contenta, muy tranquila, con un proceso que se llevó 3 años, con una selección que sí llegó al quinto partido. Pero ya han pasado muchos años del 86 a la fecha. Ya no nos podemos conformar con lo de siempre. Gerardo, 130 millones de mexicanos y no pueden haber 22 cabrones que jueguen bien al fútbol. Perdóname, me haces enojar, Gerardo. No te molestes. No, pero es que en verdad, o sea, no vamos a ilusionar a la gente que va a llegar a una semifinal. México no va a llegar a una semifinal. Bueno, yo te digo que los mundiales que se han realizado en México, el del 70, no importa, y el del 86,
quedamos en sexto lugar. Quedamos entre los 8 primeros en México. Pero México. analiza qué tipo de jugadores, No, ahora qué tipo viene. de selección tenías. Correcto. La del 70 se vio duramente quebrantada por la lesión de su jugador más dotado técnicamente, que era Alberto Onofre, que se lesiona un jueves cuando el equipo mexicano debuta frente a la Unión Soviética el domingo 31 de mayo de 1970. Y el equipo de México 86 sí llegó al quinto partido, porque siempre dices que nunca hemos llegado al quinto partido. Bueno, no. sí, pero jugando en casa. El 15 de junio de 1986, derrotando a Bulgaria 2-0, ese día México llegó al quinto ¿Y partido. para qué se lo llevaron a Monterrey? Que jugando en... No, pues bueno, ese fue un error administrativo. Pues nos dio en la error. madre. Bueno, pero ese no tuvieron los futbolistas. Eso Gerardo, fue un ya no error. los defiendas, Gerardo, por Que Dios. fue un error administrativo Bueno, de la entonces a Federación ver, Mexicana. también otra cosa, los naturalizados, ya para Sí, terminar con ese tema y sí. cerrarlo, tampoco han marcado diferencia. Perdóname, desde el Charro Lara a la fecha, Yo creo que Ciña. ¿quién de la mano? Yo me quedo con Ciña, ¿Y te llevó algo más allá de lo que han hecho las elecciones? No, llega hasta donde mismo. pero aportó algo. No, digo, que son jugadores con Era un calidad, gran como ahora jugador. Fidalgo. Sí, es cierto. Sí, hay pero unos que ninguno sí, en especial otros que no. ha sido el que haga la balanza de un lado y que digas, gracias a él, México llegó a esta posición. Es que ese es nuestro nivel. Ah, bueno. Estamos en un Pero nivel. también es cierto que ningún naturalizado Yo nos empecé ha... diciendo que no hemos dado ese salto de calidad. Y eso sí, tengo que reconocértelo. Sí soy escéptico de que en este mundial demos ese salto de calidad, porque vamos a jugar al menos 4 Sí, partidos. Gerardo, pero no. Lo dudo. Pero no, hay... te estoy diciendo. Bueno, que por lo eso, dudo. porque no hay los jugadores. Si fuera esa selección del 94, la del 98... Tampoco pasó. No, pero le tendría más fe que a esta. Pues tampoco pasó nada. No te Ni voy la a del convencer. 98, Está bien. la de la Puente. Está bien, Gerardo, a ver. Que jugó maravillas, que casi derrotamos Ah, a sí. Alemania, que jugaba muy bonito, Sí, que sí, no sé sí, qué. sí. Sí. Saludos a Raúl Rodrigo Lara. Bueno. Que era el error contra Alemania. Pero bueno, saludos. Estás muy ácido. No. No, compañero, estás muy A ver, ácido. Gerardo, a ti te tocó en especial México 86. Sí. Quiero que nos platiques cómo lo viviste, cómo lo vivió la gente, qué anécdotas tienes. Tú estabas muy cerca de ese equipo, de esa selección nacional Sí. de Bora Milutinovic, narraste los partidos, hiciste gira No, con la solo selección narré el nacional, partido México-Bulgaria. pero narraste la final también de ese... Sí, de sí, ese- sí. Pero en ese ese no evento. estuvo México. No, ni bueno. estará. Pero bueno, porque yo recuerdo Qué ácido. México 86. Qué negativo. Que además fue histórico, porque fue el primer país en albergar una segunda Copa del Mundo. Sí. Después de que Colombia, por problemas económicos, declinara, y a pesar del terremoto del 85. Sí. En el 86 México estaba de pie organizando un evento mundial. Sí. Fue padrísimo, porque además nos deja, más allá de la participación del tricolor, una consolidación de Diego Armando Maradona, Brutal. ¿no? Con el gol del siglo, con el gol de la mano de Dios, con esa selección imparable de Carlos Salvador Vilardo, y con ese extraordinario gol que sí te tocó narrar, ¿no? De Manuel Negrete. Correcto, sí. De Tijera ahí en el Sí. Estadio Azteca contra Bulgaria. Platícanos de ese evento. Mira, yo del Mundial de México 1986 rescato una cosa muy importante. Pocos jugadores en la historia, si no es que uno solo, como Diego Armando Maradona, ha pesado tanto para llevar a un equipo a una Copa del Mundo. Yo no entiendo a la Argentina del 86 de Carlos Salvador Vilardo, campeona del mundo, sin Diego Armando Maradona. Esto lo he platicado en muchas ocasiones, reconociendo que para mí, y eso es cuestión de ópticas, porque yo quedé deslumbrado siendo aficionado al fútbol de 15 años, con Pelé en 1970, y para mí Pelé está todavía un escalón arriba de Diego Armando Maradona, porque era técnicamente un jugador mejor dotado. Pelé cabeceaba, Maradona no. Pelé le golpeaba con las dos piernas, con la izquierda y con la derecha, Maradona no. Es decir, era un jugador mucho más completo técnicamente. Y Pelé participó en los 6 partidos de Brasil en 1970 activamente en la mayoría de los goles que hizo el equipo brasileño. Pero ciertamente, y este es un concepto que muchos tienen,
el equipo de Argentina en 1986 eran jugadores técnicamente no muy bien dotados en la parte ofensiva, salvo Valdano, Burruchaga y desde luego Diego Armando Maradona y desde luego Neri Pumpido. Los guardametas argentinos están fuera de toda discusión. Pero los otros 7, 8 jugadores eran jugadores que los mismos argentinos, y fueron muy duros, eran picapiedras, así les decían. Yo recuerdo que así llegaron de Argentina con una serie de críticas también durísimas que al final tuvo que revertir el equipo de Carlos Salvador Vilardo, y recuerdo una enorme pancarta que estaba en la parte sur de la portería de ese sector en el Estadio Azteca que decía: perdón Vilardo, gracias, dándole las gracias por el simple hecho de haberles llevado hasta la gran final. Claro. Yo me quedo con ese recuerdo imborrable del Diego, ¿no? Oye, y aquel recuerdo hablando de Argentina, el día que tuvieron que ir a Tepito a conseguir playeras. Sí, ¿Fue bueno. cierto? ¿Fue real Sí, para el partido sí. contra Inglaterra? Sí, bueno, eso es parte de la leyenda, puede ser, ¿no? Dicen que se quedaron sin playera y que dijeron de dónde, ser. que mandaron a alguien a conseguirlas a Tepito, les pusieron el parche de la FIFA y todo lo demás y vámonos. Puede ser parte de leyenda. Puede ¿Crees? ser parte de leyenda. ¿No te consta? Puede ser. No, a mí no me consta. No bajé a los vestidores, era muy baquetón. En ese mismo mundial, Sí. vamos por partes. Primero, platícanos cómo recuerdas el gol de Manuel Negrete, que tú lo narraste. El servicio, el costado de la cancha, golazo que hoy en día todavía hay una placa ahí en el Coloso de Santa Úrsula. Sí, como el gol más bello en la historia de las Copas del Mundo. Alguna vez Arsène Wenger hizo esta diferenciación, porque le decían, bueno, ¿y el gol de Maradona contra los ingleses? No, ese es el gol más puro y más técnico en la historia de los mundiales. Pero el más bello, estéticamente hablando, es el de Manolo Negrete, porque independientemente de la tijera, se conjugan una serie de factores. Bueno, imagínate que Javier Aguirre es el que le da el toque final a Manuel Negrete para engarzar esa hermosísima Porque tijera. Aguirre era medio tronco, ¿no? Era un Tú jugador dirías, duro. pica piedra. Ándale. Tú lo dijiste. No, Bueno, no de Aguirre, pero... No, ese era un vocablo que yo utilicé del gráfico del 1986. Pero a ver, síganos platicando. Yo del era gol. un ávido lector del gráfico, Ok. revista que estuvo a punto de Pero el gol. extinguirse. El gol surge desde el lado derecho en una combinación de Rafael Amador, va cruzando, va incorporado al ataque. Los dos laterales mexicanos en aquel partido era Rafael Amador por el lado derecho, Raúl Servín por el lado izquierdo. Servín consigue el gol en la segunda parte que remacha la victoria del equipo mexicano. Bueno, se va Rafael Amador, mete el centro, la pelota cae al borde del área, cerca de la sonrisa del área, como le dicen ahora, o el balcón del área, o la media luna. Ahí la cucharea precisamente Javier Aguirre, se la pone al engarce que hace Manuel Negrete, y en una extraordinaria tijera que tiene muy bien fabricada, muy ensayada y muy practicada, que la tenía Manolo Negrete, la pone abajo a la izquierda del portero Mijailov de Bulgaria, ¿no? En ese momento lo narraste, No, más de bueno. 100,000 aficionados ahí en el Azteca. ¿Sabes que siempre he pensado que me quedé corto, que no lo narré bien? De verdad. No, pero quedó para la posteridad, para la historia, No, y a yo mí me sé, parece que pero fue por la perfecto. importancia del gol, yo ¿Qué siempre querías? ¿Aventarte a la cancha, No quitarte sé. la playera o No qué sé, querías? no sé. Si de por sí cuando narraba los goles, ahí dejabas la garganta, no sé cómo lo hacías. Pues sí. Porque dejabas la garganta, pero seguías narrando. O sea, Bueno. vaya, no se te iba la voz, no te lastimabas la garganta. No. Pero No, nunca se me salió un unos gallo. gritos. Sí. No, digo, muy buenas las narraciones, de verdad. Oye, Gracias. Gerardo, ya para ir redondeando y todo Sí. esto, ya habrá oportunidad de platicar en otro episodio de este podcast de Espacio 2026, de que bautizaste el clásico joven el América Cruz Azul, de tus frases. A ver, 2 frases icónicas en este momento que... Cerca la bala. Ajá. ¿No? Y la otra de como limpia parabrisas. Sí. A ver, ahí te va una para que la gente entienda cuál es el sentido de limpia parabrisas. Claro, exacto. Por A eso. ver,
Ataque el equipo mexicano en sector de la ofensiva. Van los dos volantes al ataque. Manuel Negrete surca por el lado izquierdo como limpia parabrisas, cambia para la derecha Tomás Boy, que llega, perfila para Hugo Sánchez dentro del área, mete tiro. Eso es limpia parabrisas, de izquierda a derecha. De un lado de a derecha otro, como izquierda. los parabrisas, Exacto, una metáfora. Exacto. Bueno, a ver, en el grupo de México, ya te decía para Sí. ir redondeando, se le gana en el debut a Bulgaria. ¿Sí estoy en lo correcto? En México, 86. No, le gana a Irak Empata con Paraguay, y le gana a Bélgica. a Bélgica, yo decía Bulgaria. Sí, A Bulgaria, Bélgica. Bulgaria fue en octavos de final. Sí, tienes toda la razón. Una primera fase, digamos, Muy bueno. muy buena. Muy bueno. El empate con Paraguay se pudo ganar, pero Hugo aquella vez falló un penal que le atajó el portero Roberto Fernández. ¿Y después qué pasó? Y después vino la victoria sobre Bulgaria, la cual se llega al quinto partido, y después la derrota con Alemania, que es un empate, técnicamente es un empate. A ver, sí, pero ya ves tú, aquí todo lo quieres ver color de rosa. Sí, es un empate, pero se queda fuera en los penales. Bueno, pero al abuelito Cruz le anularon un gol que todavía se polemiza. El árbitro Díaz No Palacios, había VAR, no había el VAR. colombiano. No, bueno, si hablamos de bueno. arbitrajes, acuérdate, el de Bernie Ulloa. Sí, con el VAR, hombre, hasta la línea semiautomática del fuera del lugar lo están aprendiendo, que pues, siempre no. Y ¿Y es entonces una por qué inversión. cayó desde ese momento la maldición del quinto partido? Que ya llegamos al quinto partido, demonios. Pero jugando en casa. No importa, hombre. No, está bien para las estadísticas. Bueno, está bien. mundial vamos a llegar al sexto. Pues ¿Lo afirmas? lo afirmo categóricamente. No, Gerardo. Aunque el mundial ya no va a ser en casa, porque el sexto partido ya no va a ser en casa. Oye, platícanos alguna anécdota. ¿De qué? Debes de tener muchísimas. De tu cobertura. Ah, bueno, mira, un día, una final de la Copa Interamericana en 1977 se jugó en la cancha del Estadio Azteca. Iban empatados uno, el América y el Boca Juniors. Ajá. Bueno, en el último minuto de los 120 minutos, yo estaba reporteando en la cancha, no narraba todavía. Eras un Eventualmente sagar narraba. reportero. Correcto. Viene Carlos Reynoso, yo estaba cubriendo la cancha en el otro lado de la portería norte y Carlos Reynoso mete una comba pegada a palo derecho de Hugo Orlando Gatti, aquí en el inmortal portero claro. de Boca Juniors de Juan Carlos Lorenzo, y mete un gol. Yo, llevado por mi americanismo, que nunca he negado la cruz de mi parroquia, en aquella época los micrófonos no eran inalámbricos, los audífonos no eran inalámbricos, te estoy hablando de tecnología prácticamente artesanal de la Guerra Fría. Me boto los audífonos, boto el micrófono y como Méndez. chavo de 21 años ¿Metiste a festejar a la cancha? corrí a abrazar a Carlos Reynoso. No, a ¿en festejar. serio? Te lo juro. Pero Voy a Ángel, revisar los videos, vean, no te... ahí deben de estar. Ángel Fernández narraba con binoculares. Y entonces, cuando me vio en la bola, dice, el micrófono de Televisa siempre cerca de la acción. Ahí está Gerardo Peña. Cerrada. Nada, nunca entré. Lo que me mereció una muy merecida sanción de la Comisión Disciplinaria de Eventos Especiales de Televisa Claro. de una semana. Yo pensé de un año. Fue una semana y dije, con mucho gusto, pero yo Te hubieras- celebré a Carlos. Hubieras agarrado el micro. Pero que eran... no, no. Eran inalámbricos No, pues sí, y los estamos hablando de- audífonos también. Claro. Una de las tantas. Muy bien, mi querido Gerardo. Es un placer siempre platicar contigo. Un gusto, escuchar Alex. Tus conocimientos, tus apuntes. Y ya habrá oportunidad en un siguiente podcast que nos platiques anécdotas de la selección nacional. ¿Cómo no? Te ganó tu americanismo. Yo te estaba Sí. preguntando una anécdota que hayas vivido con la selección nacional. Ok. Pero no sé por qué sacaste el gol de Carlos Reynoso. Bueno. Pero bueno, está bien, perfecto. Se Ok. te pasa nada más por ser Gerardo Peña que. Es que con la selección soy más mesurado. Fui más mesurado. Sí. Sí. ¿Quién era tu pareja ahí? ¿Juan Dosal? Con Juan, cubrimos básicamente. ¿Desde cuándo? Esa Ese época. mira, cuando Ángel Fernández, el más grande narrador de fútbol que ha dado este país en toda su historia, histórico, único e irrepetible, se va a Imevisión de Televisa por ahí de mayo de 1980,
automáticamente Juan Dosal ya venía siendo el narrador estelar junto con Ángel Fernández y la vicepresidencia de eventos especiales que llevaba en esa época el señor Emilio Díez Barroso, el Güero Díez Barroso, me da la oportunidad a mí, un partido a mí, un América Cruz Azul que fue muy importante. Parece que las cosas salieron bien y desde ahí me enganché. Entonces fue desde 1980 hasta por ahí, y ya antes narraba yo con Juan, debieron de ser unos 13, 14 años con Juan. Muy bien. Sí. Bueno, y ahorita también me acordé de otra frase tuya. ¿Cuál? Cerca la bala. Ya la dije. ¿Ya le dijiste? Por eso digo. Sí. Ya la di. ¿Cuál más tenías? Ah, no, ¿sabes cuál te quería decir? ¿Cuál? La de silencio. Silencio, cámara, acción. Sí, ese está en el famoso penal que ataja Héctor Miguel Celada el 10 de junio del 84 ¿A Cisneros? al Vaquero Cisneros, claro. ¿Cómo lo narraste? Pues, Pues recuérdalo un poquito. y el Estadio Azteca es una sucursal del manicomio. También, muy bueno. Eso es ya que Celada lo ataja. Es donde también sale otra frase de enorme. Enorme, enorme, enorme. Véanlo, Celada. la verdad vale la pena buscar los videos de YouTube, esas finales, partidos que narró Gerardo Peña, porque son frases icónicas, la verdad, muy padres, que quedaron ahí para la historia. Y bueno, muchas gracias, Gerardo. Gracias, Alex, por la Nos invitación. despedimos por ahora, pero prometemos, porque tienes mucho más que platicar, Vale. que comentarnos de cara a la fiesta futbolera. Y a ver, aviéntate la narración así leve, porque ya sé que No, no, ya no. es lo mismo hoy que hace 40 o no sé No, cuántos hombre, años. no. Del gol de Manuel Negrete. Vamos a despedirnos así, Gerardo. No, Todavía tienes hombre. voz y Ya, nada más así el servicio, el remate. Bueno, gol, ahorita lo dije. bájame el video. A ver, de lo que te acuerdes. Ándale, ya con esto recuerdo nos vamos. totalmente la jugada. Yo nada más Las el cuerdas servicio y- están cansadas. Se declaran en huelga, como Cristiano Ronaldo. Hombre, Sí, de tú veras. también ya te ves medio cansadón, ¿eh? Ya también, estoy bien felpado. No, hombre. La vas a ¿Cómo ver, crees? hombre. No, hombre, no. No va a querer, pero para la próxima. Sí, para la lo próxima cumples. lo Te voy a ensayo. traer el video, ¿eh? Vale. Te lo traigo en mi celular y lo haces. Sale. Órale, pues. Gracias, Ya está Gerardo. en YouTube. Gracias a Órale. ti. Gracias, amigos. Los esperamos en otro podcast de Espacio 2026.